Bien, vamos a continuar explicando temas sobre electroquímica industrial, ¿no? Vamos a ver un pantallazo sobre algunas aplicaciones de la electroquímica en el tema de medio ambiente. Bien, una preocupación a nivel global sobre medio ambiente, pero un segundito todavía vamos a aceptar algunos ingresos. Bueno, les decía que a nivel mm, ya mundial, una preocupación es el de los efluentes, ¿no? Y los medios para reducir l- la contaminación. Entonces, si ustedes piensan en los medios para reducir la carga orgánica, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de mm, los compuestos orgánicos que puede estar en diferentes efluentes, ¿o no? Entonces ahí normalmente el parámetro para verificar esta carga orgánica puede ser el- la demanda química de oxígeno o la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Es un medio para verificar el contenido de carga orgánica de, bueno, de una solución o de un efluente. Entonces ahí, por ejemplo, si nosotros nos concentramos en este aspecto, ¿no? Por medio de la electroquímica podemos mm, plantear alternativas de reducción de esta carga orgánica. Ustedes ven en la pantalla, ¿no? Si planteamos, digamos, la disminución de carga orgánica en términos de DQO o DBO, que son la forma como, digamos, mencionamos ¿no? La demanda química de oxígeno y la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Tenemos por medio de la electroquímica algunas alternativas para reducir esta carga orgánica, ¿no? Entonces ustedes ven, podemos utilizar, ¿no? La digestión, ¿no? Ya mejorada, como sería la electrocatálisis de digestión biológica, ¿no? Es decir, la digestión anaerobia es una alternativa de utilización de la materia orgánica, ¿no? Que está ya sea en un sólido o un líquido, ¿no? Y para eso normalmente utilizamos microorganismos. Estos microorganismos, bueno, en forma general, los microorganismos necesitan alimentarse, ¿no? Y utilizan la materia orgánica, ¿no? Para hacer este proceso natural, ¿no? De alimentarse, ¿no? Y si este proceso se realiza en ausencia de oxígeno molecular, ¿no? Es decir, en medio anaerobio, ¿no? Estos microorganismos utilizan la materia orgánica, lo pueden, digamos, reducir, ¿no? Si estamos pensando en macromoléculas, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces hay microorganismos que aprovechan la materia orgánica y
lo pueden reducir de tamaño, ¿no? Es un proceso de hidrólisis, de tal manera que el producto de este consumo de materia orgánica son partículas de tamaño menor, ¿no? Bueno, todavía siguen ingresando sus compañeros. Bien, entonces estamos hablando de microorganismos que utilizan la materia orgánica, ¿no? En ambiente donde no hay oxígeno, ¿no? Entonces, ese proceso se denomina digestión biológica o digestión anaerobia, ¿no? Entonces, mm, una primera etapa es cuando tenemos materia orgánica que son cadenas largas, ¿no? Y bueno, entonces, en una primera etapa, como les decía, algunos microorganismos hidrolíticos aprovechan la materia orgánica, lo reducen y como producto tenemos compuestos más pequeños, ¿no? Que pueden ser carbohidratos, ¿no? O azúcares, ¿no? Pueden ser proteínas, ¿no? O aceites y grasas, ¿no? Entonces, ya de menor tamaño estas partículas son posible de que otros microorganismos, ¿no? Puedan utilizar esta materia orgánica de tal manera que lo consume, ¿no? Se alimenta de, de estas partículas y pueden como producto, ¿no? Digamos, producir, ¿no? Compuestos como dióxido de carbono, ¿no? Hidrógeno, ácido acético. Entonces, estos microorganismos ya especializados que utilizan la materia orgánica para producir, ¿no? Estos otros subproductos, permiten que, digamos, una tercera cadena de microorganismos puedan aprovechar estos compuestos de tal manera que de esta manera van, digamos, reduciendo, digamos, al utilizar la materia orgánica, ¿no? Su carga orgánica, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿no? La materia orgánica, en principio, que son compuestos orgánicos de peso molecular grande, son aprovechados y son reducidos en tamaño. Estas partículas de menor tamaño son aprovechados por otros microorganismos para producir compuestos todavía de menor tamaño, ¿no? Y luego, al final, ¿no? De toda esa cadena de utilización, ¿no? Vienen compuestos, digamos, acetogénicos o hidrógeno plásticos que aprovechan el ácido acético, ¿no? El hidrógeno, el CO2 para producir metano, ¿no? Entonces, la digestión anaerobia, entonces, en resumen, es un proceso donde diferentes grupos de microorganismos, ¿no? Van utilizando la materia orgánica para alimentarse y
como producto final de todo ese grupo de microorganismos que van en consorcio, van utilizando la materia orgánica en ausencia de oxígeno molecular, se obtiene una mezcla de metano y CO2, ¿no? Esta mezcla de metano y CO2 se conoce con el nombre de biogás, ¿no? Es ya un combustible que puede utilizarse ya para usos productivos, calentar agua, ¿no? O bien podemos utilizar el metano como, digamos, un compuesto que al ser purificado, ¿no? Eliminar el CO2, eh, el sulfuro de hidrógeno y otros compuestos minoritarios, podemos obtener metano, ¿no? Para inyectar a la red mm, de gas natural, por ejemplo, ¿no? O bien utilizar directamente para producir energía eléctrica, o impuro, como les decía, el biogás se puede combustionar y se puede utilizar ya para, ¿no? Para cocción de alimentos o calentar agua para fines productivos, ¿no? Entonces, este proceso que es natural, ¿no? Que ocurre en la naturaleza, ¿no? Puede ser catalizado o mejorado utilizando, digamos, electroquímica, es lo que se denomina electrocatálisis de digestión biológica, ¿no? Es un proceso ya donde optimizado puede, digamos, utilizarse para disminuir la carga orgánica, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes tienen dos alternativas, la electrodigestión por un lado o electrocatálisis de digestión biológica para reducir la carga orgánica, ¿no? Esto en efluentes o, digamos, um, aguas que están con carga orgánica, entonces tenemos dos alternativas, ¿no? Otra posibilidad que se puede, digamos, utilizar para reducir la carga orgánica es utilizar la electrocoagulación. Bueno, aquí tengo que hacer referencia a un proceso convencional que hoy en día se utiliza para el tratamiento de aguas, ¿no? Seguramente en algunas materias, ¿no? Que ya han, digamos, ya han cursado, han visto que en ciertos compuestos, ¿no? Que tienen carga, ¿no? eléctrica, se pueden aglomerar, ¿no? Utilizando coagulantes, ¿no? Son normalmente compuestos de hierro, ¿no? O de aluminio, ¿no? Que hacen ese papel, ¿no? De coagulantes, ¿no? En el tratamiento de aguas, por ejemplo, para potabilizar el agua, ¿no? Se utiliza hidróxido de aluminio o hidróxido férrico como compuestos, ¿no? Químicos, ¿no? Que se agrega al agua que se está tratando, ¿no? Estos compuestos lo que hacen es, digamos, producir flóculos o coágulos, ¿no? Aglutinando, ¿no? Partículas, ¿no? O material disuelto en el agua, ¿no? Y una vez coagulado, naturalmente se puede filtrar, ¿no? Filtros de diferente naturaleza, ¿no? Y como resultado tenemos un agua con esto, ¿no? Digamos, ya tratada con carga orgánica menor, ¿no? Entonces, de esta manera, normalmente es un proceso convencional la coagulación, ¿no? Se puede tratar
efluentes, ¿no? Ya sea con carga inorgánica o orgánica, ¿no? El objetivo es ¿no? aglutinar, ¿no? Y filtrar, ¿no? Entonces, este proceso convencional se puede tratar, ¿no? Por medio electroquímico, ¿no? Utilizamos en ese caso un ánodo, ¿no? Ya sea de hierro o aluminio, ¿no? Saben ya que utilizando, digamos, corriente eléctrica podemos producir la oxidación del ánodo, ¿no? En este caso el hierro o el aluminio se oxida, ¿no? O se disuelve, ¿no? Y tenemos iones hierro más 3 o aluminio, ¿no? Que son los reactivos, ¿no? Que se producen para producir la coagulación. Como estamos utilizando energía eléctrica en este caso, ¿no? Hablamos de electrocoagulación, ¿no? En este proceso de electrocoagulación ya no es necesario agregar el reactivo químico, ¿no? El hidróxido de aluminio o el hidróxido férrico, ¿no? Sino lo producimos en el proceso, ¿no? En una celda, ¿no? De electrocoagulación. En el ánodo, ¿no? Se oxida el hierro o aluminio, ¿no? De tal manera que producimos los iones y se produce la, digamos, la coagulación, ¿no? Y bueno, la siguiente etapa naturalmente es la filtración para eliminar estos ya flóculos o coágulos, ¿no? De esa manera podemos aprovechar, ¿no? Un proceso convencional que es la coagulación, ayudar por, digamos, energía eléctrica y producir electrocoagulación, ¿no? Este tipo de procesos hemos ido utilizando últimamente, ¿no? En efluentes de la industria textil, por ejemplo. Entonces aquí los efluentes que son aguas de lavado, ¿no? De la industria textil, se utiliza colorantes orgánicos normalmente para, digamos, el teñido de tejidos, ¿no? Entonces siempre hay efluentes o residuos, ¿no? Del proceso de lavado, ¿no? O del mismo proceso de teñido que van directamente al alcantarillado, ¿no? Entonces, esta carga orgánica que si hablamos en términos de DQO, estamos hablando de concentraciones mayores a 2000 miligramos por litro, ¿no? Entonces, es un alto contenido de carga orgánica que contamina estos efluentes, ¿no? Entonces es necesario reducir a concentraciones menores a 250, ¿no? Miligramos por litro, ¿no? Es lo que la ley no requiere que de los efluentes industriales tengan un contenido menor, ¿no? Entonces, la electroquímica nos permite, digamos, plantear esta alternativa de electrocoagulación. Entonces, se han planteado estas alternativas, ¿no? En diferentes fábricas, ¿no? Y bueno, lo pueden utilizar esta alternativa para reducir de manera eficiente, ¿no? Naturalmente, cuando ustedes piensan en una celda, eh, digamos, electrolítica o una celda, ¿no? De electrocoagulación, este proceso lo podemos hacer en una celda batch, es decir, en una celda donde se carga
el efluente con alto grado de materia orgánica, ¿no? Entonces, podemos ahí en la celda hacer un proceso batch, es decir, cargamos, procesamos, ¿no? Reducimos la carga orgánica y luego se filtra, ¿no? Pero también este proceso se lo puede hacer de manera continua, es decir, que se, se hace una celda donde vaya ingresando el efluente, ¿no? Y ya tratado, es decir, con una menor carga orgánica, va saliendo, ¿no? Entonces, podemos plantear de manera, digamos, proceso batch o proceso continuo. Entonces, de esa manera tenemos la posibilidad de mejorar el proceso dependiendo del caudal, ¿no? Entonces, en una planta normalmente la cantidad de efluente no siempre es, digamos, una cantidad definida, sino puede ser cantidades pequeñas, ¿no? Que se pueden ir acumulando y luego ingresar al proceso de tratamiento, filtrarlo y luego ya se despacha, ¿no? Con una menor carga orgánica, o bien el agua tratada se puede recircular, ¿no? Al proceso. Pero en plantas donde ya los efluentes son, digamos, caudales relativamente grandes, ¿no? Convendría hacer el proceso continuo, de tal manera que a medida que va produciéndose los efluentes, se vayan tratando, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes tienen alternativas que esto, ¿no? Les permiten, digamos, hacer su tratamiento, digamos, de manera eficiente, ¿no? Acomodando, uh, digamos, las cantidades que pueden ir generando la industria, ¿no? No se olviden que la electroquímica, una característica de la electroquímica es de que los procesos donde se hace, digamos, el proceso electroquímico, es decir, las celdas, ¿no? Pueden ser también modulares, es decir, podemos plantear de tamaños que se van, de acuerdo a demanda, se van implementando más celdas, ¿no? De manera que se lo puede hacer de esta otra forma, ¿no? Siempre hay que pensar, ¿no? Digamos, en la inversión que requiere, digamos, un determinado proceso, y es la facilidad de, esto, ¿no? De la electroquímica, ¿no? Plantear también procesos modulares, ¿no? Los que van a trabajar con, por ejemplo, procesos para industrializar los salares, ¿no? Es decir, la química básica normalmente se piensa en esta alternativa, ¿no? Plantas modulares, ¿no? Que van creciendo de acuerdo a la demanda, ¿no? Entonces, esto de modular es importante cuando vemos en términos, digamos, monetarios, ¿no? La inversión que se requiere para implementar una planta, ¿no? Lo mismo cuando uno quiere, digamos, plantear un proceso electroquímico como una, digamos, una posibilidad de realizar por cuenta propia, ¿no? Hacer, digamos, una pequeña planta, podemos hacer un proceso, ¿no? Con celdas pequeñas y luego a medida que digamos, los productos se van acomodando, es decir, la actividad va creciendo, podemos introducir más celdas, ¿no? De tratamiento o de proceso y naturalmente
podemos ahí, ¿no? Digamos, ver esta ventaja de introducir procesos modulares, ¿no? Bueno, de aquí, de el esquema que ustedes ven, hay otra alternativa que puede utilizarse para tratamiento de efluentes, ¿no? La electroflotación, ¿no? La flotación, como ya habíamos también mencionado, es un proceso metalúrgico, ¿no? Que se ha ido utilizando por muchos años para purificar o recuperar o obtener metales, ¿no? Y ya sabemos que una celda de flotación es en realidad el proceso convencional, es una celda, digamos, normalmente cilíndrica o paralelepípedo, que por la parte inferior va ingresando, digamos, el material que queremos tratar, ¿no? Un material normalmente pulverizado, ¿no? Y naturalmente con un solvente, ¿no? Es decir, se va ingresando a la celda de flotación, ¿no? Y se va, por la parte inferior también, se va insuflando aire, ¿no? De tal manera que las burbujas de aire, al ir, digamos, ir subiendo por el medio acuoso, ¿no? Ayudado por agentes, ¿no? Químicos, ¿no? Que pueden, digamos, a la superficie de las burbujas darle digamos, un cierto potencial, ¿no? Entonces, este potencial lo que hace es, ¿no? Digamos, la carga de la superficie, digamos, permite, digamos, atrapar, ¿no? Partículas de carga opuesta, de manera que las burbujas se van, digamos, mm, van adhiriendo partículas, ¿no? Que nos interesa, digamos, mm, separar del medio y salen, ¿no? Como espuma en la parte superior, ¿no? Entonces, esta técnica metalúrgica que se ha utilizado por muchos años para, digamos, procesar minerales y purificar, ¿no? Se puede utilizar también como técnica para introducir ahí electrodos, ¿no? De tal manera que podamos, ¿no? Digamos, utilizar esta técnica convencional ayudados por la energía eléctrica en lo que se denomina electroflotación, ¿no? Entonces ahí el material que nosotros queremos tratar, ¿no? Lo que normalmente ocurre es, ayudado por la energía eléctrica, se hace, digamos, la recuperación, ¿no? De algunos materiales, ¿no? De manera mucho más eficiente que el proceso convencional, ¿no? Entonces, aquí incluso podemos nosotros ¿no? Combinar lo que es la electrocoagulación y la electroflotación. Es decir, ayudado por energía eléctrica, lo que podemos hacer es oxidar en el ánodo naturalmente hierro o aluminio de tal manera que produzca los iones de aluminio o hierro más 3 que ya se saben que ¿no? Atrapan, ¿no? Y ayudan a formar flóculos, ¿no? Y mediante electroflotación, ¿no? Separar estas partículas, ¿no? Ya en la parte superficial, ¿no? En la espuma, ¿no?
Entonces, es una combinación que se puede plantear o bien por separado, ¿no? De todas maneras, la idea es esa, ¿no? De que la energía eléctrica, bueno, interviene ya en proceso electroquímico, ¿no? De manera que un proceso convencional, como es la flotación o la coagulación, puede ser optimizado y el objeto final es la disminución de la carga orgánica, ¿no? Estamos hablando de compuestos orgánicos que en procesos convencionales, cualquiera de estos procesos que hemos mencionado, digestión anaerobia, la coagulación, ¿no? O bien la flotación, puede ser mejorado utilizando energía eléctrica, ¿no? Y bueno, en los procesos que se han ido aplicando son, digamos, en diferentes tipos de actividad industrial, ¿no? Se han mencionado algunos, ¿no? Pero son ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de tratamiento de efluentes de matadero, curtiembres, ¿no? En la industria láctea, ¿no? O la industria de alimentos, ¿no? Siempre tenemos efluentes, ¿no? Con carga orgánica, ¿no? Y ahí es donde podemos proponer procesos, ¿no? Electroquímicos que pueden reducir el DQO o DBO, ¿no? De tal manera que ya como conclusión podemos tener efluentes con una carga orgánica dentro de lo que la ley de medio ambiente indica, ¿no? Entonces, de esa manera se puede plantear, digamos, alternativas, ¿no? No sé si aquí tienen alguna consulta. No se olviden que, bueno, los procesos pueden ser tan variados que al final no podemos siempre utilizar energía eléctrica para mejorar algunos procesos, ¿no? Esto en cuanto a disminución de carga orgánica, ¿no? Otras alternativas de donde la electroquímica interviene, ¿no? Estamos hablando de tecnología, ¿no? Relacionado a medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, la electrodiálisis es una técnica, ¿no? Que permite, digamos, separar ciertos componentes metálicos, ¿no? Y mm, naturalmente utilizando ahí energía eléctrica, ¿no? La electrodiálisis, normalmente utilizamos ahí una membrana, de tal manera que al, digamos, atravesar esa membrana, ¿no? Mm, Podemos separar selectivamente algunos compuestos, ¿no? Que nos interesan separar, ¿no? O obtener. Entonces, la diálisis es un compuesto, es un proceso convencional, pero ahí interviene energía eléctrica para mejorar ese proceso y tenemos la electrodiálisis, ¿no? O bien la electrodisolución, ¿no? La disolución es una técnica convencional para un compuesto con un solvente disolver, ¿no? Entonces, podemos ayudar. Esto ya lo hemos visto cuando hemos trabajado con galvanostegia, ¿no? Podemos, ayudado por la energía eléctrica, mejorar ese proceso de disolución, ¿no? La refinación también es importante, la electrodisolución, ¿no? Otros procesos donde
tenemos intervención de electroquímica, es la electroremediación de suelos, ¿no? No se olviden que los suelos se van contaminando, ya sean por derrames o por accidentes, ¿o no? O al evacuar, ¿no? Efluentes sobre suelos, ¿o no? Se van contaminando y, bueno, es necesario, digamos, remediar estos suelos y ahí la electroquímica puede intervenir, ¿no? De tal manera que sea por técnicas que hemos mencionado como la electrodigestión, ¿no? O técnicas, digamos, nuevos procesos, podemos plantear alternativas de electroremediación, ¿no? La electrodeposición también es una, ya hemos hablado como cementación, ¿no es verdad? Donde es la electrodeposición, bueno, normalmente es un proceso, digamos, donde nosotros utilizamos digamos, un otro metal que puede, digamos, oxidarse, reduciendo el metal que nos interesa, ¿no? Entonces, esa técnica que lo hemos analizado en electrometalurgia, ¿no? Se puede ayudar, digamos, al medio ambiente para separar ciertos componentes, ¿no? Entonces, ustedes vean entonces de que la electroquímica puede intervenir en multitud de procesos, ¿no? Optimizando estos de tal manera que podemos, ¿no? Digamos, mejorar estos procesos convencionales y naturalmente reducir económicamente el costo, ¿no? Optimizando estos procesos, ¿no? Entonces aquí se les menciona algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de electrodiálisis, ¿no? La desalinización de aguas, ¿no? O bien el concentrado de contaminantes, ¿no? Si lo vemos de otro punto de vista, ¿no? Entonces, la electroremediación de suelos, bueno, es algo que también es una preocupación y bueno, aquí utilizamos electroquímica para hacer, digamos, la recuperación de estos suelos, ¿no? En cuanto a la electrodeposición, ¿no? La separación de metales pesados, ¿no? Es algo muy preocupante, la contaminación de mercurio, plomo, ¿no? Arsénico y otros metales, ¿no? Entonces podemos utilizar, ¿no? Lo que ya hemos visto, ¿no? En galvanoplastía, ¿no? Eh, o bien en electrometalurgia, ¿no? Como esto no se puede utilizar otro metal, ¿no? Que se oxida, ¿no? Pero es menos, digamos, contaminante y al oxidar, al oxidarse reduce el metal, digamos, peligroso, ¿no? Como pueden ser estos metales pesados, ¿no? En electrodisolución, ¿no? Ya para refinar metales, ¿no? Es necesario utilizar, digamos, energía eléctrica de tal manera que se favorezca la disolución o la oxidación del ánodo y recuperar el metal en el cátodo, ¿no? Es la técnica, ¿no? Y bueno, esa técnica convencional lo podemos utilizar, digamos, en términos de mejorar el medio ambiente, ¿no? De esa manera vayan pensando en que estas técnicas
ya por la aplicación, se aplican en esto, ¿no? En medio ambiente, ¿no? Ya les he mencionado la electroflotación, ¿no? Separación de sólidos suspendidos, ¿no? Ayudados por la energía eléctrica en este caso, ¿no? Por eso hablamos de electroflotación. La desinfección de aguas para potabilizar o reutilizar, ¿no? Bueno, entonces todas estas técnicas que son convencionales en algunos casos, nosotros utilizamos ya para, digamos, optimizar y podemos, esto, ¿no? Digamos, plantear como alternativa, ¿no? Para remediación, ¿no? Entonces, en términos de electrocoagulación, esta técnica ya viene del siglo pasado, ¿no? De 1906, ¿no? Entonces, una alternativa, ¿no? Mm, mejorada de la coagulación química, ¿no? Donde, bueno, la ventaja no utilizamos reactivos químicos, ¿no? Porque en el proceso se generan los iones, ¿no? Siempre hablamos de aluminio más 3 y hierro más 3 como agentes coagulantes, ¿no? Entonces, esta técnica, ¿no? Es muy eficiente, ¿no? Al no utilizar, digamos, reactivos, es económica. Podemos utilizar como ánodos chatarra, por ejemplo, que no se utiliza, ¿no? De tal manera que se vuelve más económico, ¿no? Y estos procesos son generalmente rápidos, ¿no? De tal manera que podemos utilizar eh, mm, con reactores continuos, ¿no? De tal manera que al pasar podemos hacer esto, ¿no? La recuperación, ¿no? Entonces, esta técnica de electrocoagulación es una alternativa que hay que pensarlo, ¿no? Como una primera alternativa, ¿no? De tratamiento, porque, bueno, es muy eficiente, ¿no? Entonces, la electrodigestión, bueno, también es una otra alternativa, ¿no? Donde utilizamos, ya les decía, microorganismos, ¿no? Es muy eficiente, mm, tiene ventajas siempre cuando hablamos de, digamos, de procesos biológicos, siempre son dos alternativas, ¿no? Procesos biológicos aerobios y procesos biológicos anaerobios, ¿no? Y siempre se pone en la balanza cuál proceso es más conveniente y económicamente también cuál es el que convendría aplicar. Entonces, si hablamos de electrodigestión, tiene ventajas que es necesario considerar a la hora de evaluar, ¿no? La producción de barros residuales, ¿o no? Es mucho menor que en el proceso, ¿no? Aerobio, ¿no? Cuando ponemos en balanza en función de la cantidad de, digamos, de lodos que se van a generar, ¿no? Con seguridad ahí el proceso anaerobio es mucho más ventajoso porque la cantidad de lodos es mucho menor, ¿no? El mínimo consumo de electrodos, ¿no? Es otra ventaja también económica, ¿no? El costo operativo, ¿no? Respecto ¿no? A un proceso convencional, ¿no? Ahí puede ser, digamos, mucho más ventajoso si utilizamos energía eléctrica, ¿no?
Si estamos analizando el proceso biológico convencional, ¿no? Ya sea aerobio o anaerobio, ¿no? ¿Qué tal si introducimos el proceso, digamos, catalizado por energía eléctrica? Entonces, puede ser mucho más ventajoso, ¿no? Económicamente, ¿no? Ahora, la energía que vamos a utilizar, bueno, lo puede hacer, digamos, similar ya al de una planta biológica con aireación mecánica, ¿no? Entonces ahí, bueno, tenemos que ver ventajas y desventajas, como les decía, de procesos con aire o sin oxígeno molecular, ¿no? Entonces, al final, la decisión final siempre, bueno, va a ser el proceso más económico, ¿no? El que menos complicaciones tiene. Entonces, de esa manera tenemos que evaluar, ¿no? Cuando queremos hacer el tratamiento de efluentes o tratamiento de residuos ya sólidos, ¿no? Que ayuden a la descontaminación. Entonces, vean de esa manera este problema, ¿no? De ya medioambiental, ¿no? De descontaminación, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que ver todas las alternativas, ¿no? Y la alternativa electroquímica no se tiene que, esto no tiene que entrar como algo marginal, sino algo que puede ser, digamos, un proceso que puede, digamos, plantear una alternativa muy atractiva, ¿no? Entonces, de esa manera, en los últimos años hemos ido, digamos, sugiriendo o planteando, ¿no? Ya sean como proyectos de grado, como consultorías para resolver este problema que es esto, ¿no? Digamos, que siempre está presente en toda industria, ¿no? Toda industria normalmente genera efluentes, ¿no? ¿Qué van a hacer con esos efluentes? Es una pregunta, ¿no? Año que pasa, la ley medioambiental se va a ir volviendo más estricta y con seguridad les va a obligar a la larga, ¿no? A que cada industria plantee un proceso de tratamiento de sus efluentes in situ, es decir, que no dejen escapar estos efluentes o no y contamine, digamos, los ríos, suelos, ¿no? Entonces ahí es donde procesos de tratamiento va a ser necesario o va a ser obligatorio que cada industria plantee, ¿no? Y ahí es donde tenemos que ir viendo qué alternativa se va a implementar, ¿no? Entonces, con seguridad, este tema va a ser cada vez más urgente y de más actualidad, ¿no? Entonces, vean como una alternativa para hacer su proyecto de grado, ¿no? Los efluentes de cualquier industria o de cualquier proceso, ¿no? O bien ya en el trabajo, ¿no? Ustedes van a tener que lidiar con ese problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los efluentes, ¿no? Es un costo que mm, toda empresa tiene que necesariamente financiar porque la ley le va a obligar, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, algo sobre el que podemos comentar o indicar, ¿no? Como les digo, el tema de medio ambiente es cada vez más crítico y bueno, toda actividad, como les decía, incluso para lavar, va a generar
contaminación o efluentes, ¿no? Que tienen que ser tratados. Y ahí es donde la electroquímica puede intervenir, ¿no? Entonces, bueno, si tienen algún comentario, alguna consulta, aquí podemos intercambiar algunos criterios. En el instituto hemos ido trabajando en los últimos años, ¿no? Con diferentes proyectos en relación a este tema, ¿no? Ya se tiene bastante experiencia y bueno, la industria recurre al instituto justamente para ver, ¿no? La solución de los problemas que ellos tienen, ¿no? Para ver si podemos ayudar a resolver. Y bueno, por medio de procesos electroquímicos es posible ir esto, ¿no? Planteando alternativas. Como les digo, siempre hay más de una alternativa, entonces hacer una evaluación técnico-económica para ver cuál es lo más conveniente es lo que se tiene que normalmente realizar, ¿no? Y la industria define al final qué es lo que va, digamos, a hacer, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta al respecto, vamos a continuar ya viendo los temas que ustedes tienen que trabajar en, ¿no? En su proyecto, ¿no? Quedamos en la anterior clase en que ustedes vayan tratando de contactarse, ¿no? Cada grupo y veamos la cantidad de integrantes con los que están trabajando o están activos. Entonces, por favor, voy a compartirles la lista que, bueno, ustedes tienen ya esta lista, ¿no? Mm, Son 7 temas. El grupo uno tiene que trabajar con pilas de ion litio, ¿no? Eh, las pilas de níquel-carbono, ¿no? Níquel grafito, níquel carbón, no coque, bueno, eso ya no lo van a revisar, ¿no? De este grupo está presente algún integrante, por favor, me puede, de los 7 que están aquí, ¿cuántos están activos? A ver, vamos, por favor, los integrantes de el grupo, ¿cuántos han logrado conectarse? Por favor, eso me indica. Buen día, ingeniero. Sí, Todos estamos integrados, ingeniero. los 7 han logrado ya integrarse. Bueno, están trabajando los 7 entonces. Sí, ingeniero. Bueno, el grupo 2 tiene que trabajar con química básica y habíamos mencionado que el tema en sí es procesos para obtener hidróxido de sodio, pero con membranas, ¿no? La técnica de esto, ¿no? De los procesos, de los diferentes procesos que se han propuesto para obtener
el hidróxido de sodio, bueno, vamos a utilizar esto, ¿no? Para el análisis, ¿no? Procesos con membrana, ¿no? Bueno, ahí también con seguridad van a analizar diafragmas, pero bueno, lo que queremos es esto, ¿no? Digamos, profundizar en un proceso. Entonces, grupo 2, por favor, mm, ¿cuántos están trabajando en este grupo? Ingeniero, buenos días. De los 7 que somos, solo 5 están activos. ¿Quiénes no se han reportado del grupo? Inge, tengo una lista de los que vamos a participar. Eh, Ya, Van a ser Casilla Choque Rocío, Calle Cusi Juan José, Chambi Luque Diana, Chacolia Quispe Heidi, Choca Huanca Allison. Solo los 5 se han reportado o ya están activos en sí. bueno, muy bien, entonces tomo nota. Bien, en el grupo número 3, bueno, es el tema que hemos ido hablando hoy día, electroquímica ambiental. En principio, ¿cuántos integrantes están activos? Por favor, alguien del grupo 3. Ariel Choque, Valeria Chuquimia, Patricia Coca, Alan Colque. Por favor, alguno de los integrantes del grupo me puede indicar cuántos están trabajando. Buenos días, ingeniero. En el grupo solamente están activos 6, falta uno, no sé si está ahora aquí para que le añadamos al grupo, pero 6 estamos activos. ¿Quién no se ha integrado? Perdón, ¿pueden indicarme? No, no tengo conocimiento. A ver, voy a preguntar, porque solamente 6 están unidos. Bueno, sí hay algunos ya que, bueno, en la lista oficial figuran, pero bueno, nunca se han reportado, no han dado examen, no presentan práctica. Supongo que directamente esto no están en la materia, ¿no? Así que no se preocupe. Entonces, grupo 3 son 6 los integrantes que están activos, ¿no? En el grupo 4, cinética electroquímica, hemos indicado que vamos a trabajar con voltametría, ¿no? Y amperometría, ¿no? Estas dos técnicas que normalmente se utilizan para la determinación y algunas aplicaciones, ¿no? Normalmente en términos, digamos, de la determinación de la cinética, ¿no? Se utilizan ¿no? Estas dos técnicas ahora con seguridad. Entonces vamos a profundizar este campo. De los integrantes, por favor, ¿me pueden decir cuántos están activos? Buenos días, ingeniero. Solo 6 alumnos estamos activos. Bueno, Le- muy bien, entonces, de todas maneras, bueno, si alguno, bueno, el que no se ha integrado, se integra, pues bueno, ya ustedes lo verán. De todas maneras, ya vamos a ir avanzando con los 6, perdón, sí, con los 6 que indica. El grupo 5, pilas de combustible. Bueno, están todos entonces. Bien, el grupo 6, pilas de ion litio, manganeso, carbón.
¿Puede alguien del grupo indicar cuántos están trabajando? Del grupo 6, por favor. ¿Cuántos son los integrantes activos? Sí, Buenos días, Inge. sí, buen día. Sí, estamos los 7 en el grupo. Bueno. Bien, finalmente el grupo 7, pilas de ion litio, cobalto, carbón. ¿Alguno de los integrantes, por favor, me puede indicar cuántos se han integrado? Buenos días, ingeniero. Los 7 estamos activos en el grupo 7. Muy bien. Entonces, no sé si de la lista hay alguien que no esté dentro de las listas. Por favor, esa posibilidad, por favor. No hay nadie que esté presente y no esté en las listas, por favor, eso no hay esa posibilidad. Bueno, bien. Entonces, le estoy compartiendo en pantalla los formatos de las dos partes que va a tener este trabajo, ¿no? En la primera parte del trabajo, en cada grupo vamos a trabajar con digamos, el marco teórico, ¿no? General. Es decir, en principio vamos a hacer una revisión general del tema, ¿no? Bueno, ahí en el informe número 1 pondrán el título, ¿no? La introducción al tema, luego los objetivos que, digamos, tiene este trabajo y el marco teórico general, ¿no? Entonces, es lo que en principio van a trabajar para el siguiente lunes. Por favor, cada grupo va a presentar esta primera parte, ¿no? En principio, bueno, cada parte ustedes tienen que hacer un informe y una presentación. Esta presentación, bueno, como topes, consideren siempre un máximo 10 minutos, ¿no? Eso quiere decir, digamos, en promedio unas 10 láminas en la presentación, de tal manera que en la primera parte, la siguiente semana, van a hacer una presentación sobre aspectos generales sobre la temática, ¿no? Y para la segunda parte ya vamos a profundizar, ¿no? Un aspecto que el grupo lo va a definir o ya en la presentación de la primera parte, si no lo han definido, lo vamos a definir, ¿no? Para que profundicen un tema específico, ¿no? Entonces, si tomamos como ejemplo, por ejemplo, el tema de las pilas y baterías de ion litio, ¿no? En la primera parte, naturalmente, cada uno de los tres grupos que está trabajando en pilas y baterías de litio, ¿no? Ion litio, ¿no?
van a describir, digamos, en qué consiste este elemento, ¿no? Esta pila o batería, ¿no? De qué manera, ¿no? Digamos, en la parte teórica, naturalmente, la reacción electroquímica, ¿no? De oxidación, reducción, la reacción redox, ¿no? Luego, los materiales que normalmente se vienen utilizando, ¿no? Tanto en ánodo, cátodo, el electrolito, ¿no? ¿Qué tipos de electrolito en forma general se tiene, ¿no? Y luego, las diferencias de potencial que se obtiene, ¿no? En tablas normalmente lo harán, ¿no? De los diferentes tipos, ¿no? Porque para cada, digamos, tipo de pila o batería, ¿no? Hay alternativas que se han propuesto diferentes, ¿no? Entonces, en la primera parte harán tablas, ¿no? Con cada uno de los tipos, ¿no? Las reacciones, las capacidades con las que se tienen normalmente este tipo de pilas y baterías, ¿no? Los potenciales o diferencia de potencial que se obtiene, ¿no? Entonces, eso en forma general, ¿no? Es lo que van a presentar, digamos, la siguiente semana. Y de todo ese marco general, ¿no? La idea es profundizar en un aspecto interesante o no, ya para la segunda parte, ¿no? Entonces, si el grupo define, por ejemplo, ¿no? Un tipo específico, ¿no? En el que quieren profundizar, bueno, vamos a, seguramente lo van a justificar, ¿no? Ya sea porque es el que más se utiliza o por alguna otra razón, ¿no? Si no lo han definido, bueno, tomaremos la decisión en la presentación, ¿no? Qué aspecto es el que conviene, digamos, profundizar para que ustedes ya entren al trabajo en la segunda parte, ¿o no? Entonces, ahí es donde, ¿no? Ya sea sugerencia de grupo o ya, si no lo han definido, digamos, lo vamos a definir ya en la presentación, lo que, digamos, se va a profundizar. Bien. Ahí no sé si ustedes, viendo ya lo que comprende, digamos, la parte 1 y la parte 2, tienen alguna consulta ya más específica en cada grupo. Me gustaría que aquí hagamos algún intercambio para que se pueda clarificar de mejor manera el trabajo que van a hacer. Buen día, ingeniero. Sí. Soy del grupo 1 y tengo una duda sobre el tema a investigar. Uh-huh. Nos tocó ion litio con combinación níquel-carbono o coque, ¿no? Y no encontramos información sobre eso, ingeniero. Quería saber si se podría hacer solo, tenía que ser la combinación níquel-carbono o solo níquel y aparte carbono. Esa es mi duda. Bueno, en realidad, bueno, para el grupo y en forma general, ¿no? En realidad, como es una celda electroquímica, tenemos siempre la reacción de reducción y oxidación, ¿no? Es una reacción redox, ¿no? Entonces, no se puede separar, digamos, una parte de la otra. Ahora, naturalmente, el grupo 1 está haciendo las pilas de níquel, ¿no? Níquel-carbón, ¿no? Sí, ingeniero. Pero como le dije, no encontramos información sobre eso. Encontramos níquel, cadmio, cobalto, pero con carbono no pudimos conseguir. Bueno, en realidad, miren, ustedes cuando ven
pilas y baterías de níquel, estamos hablando de litio, ¿no? Pilas y baterías de ion litio, ¿no? De níquel, así ustedes pueden revisar la información, ¿no? Entonces, de manera, digamos, general, ustedes tienen acceso a bastante información, ¿no? Porque al final están utilizando níquel como esto, ¿no? Digamos, elemento distintivo, digamos, de los otros tipos, ¿no? Entonces, el otro electrodo, si ustedes ven limitada información con carbón, ¿no? Porque, bueno, al final, en el proceso que ha ido mejorándose en la investigación, ¿no? Se ha ido también decantando algún, esto, ¿no? Por ejemplo, el níquel tal vez no ha sido, digamos, muy estudiado porque se ha visto que esto, ¿no? Los otros tipos eran mucho más ventajosos, ¿no? Por esas circunstancias se ha dejado de, digamos, tal vez de investigar, ¿no? Con la profundidad que se han hecho los otros tipos, ¿no? Justamente eso es lo que quiero que el grupo trabaje, ¿no? Entonces, concéntrense en pilas ion litio, ¿no? Ion litio, níquel, de níquel, ¿no? Entonces, automáticamente en la parte general, ustedes van a ver con qué otro, digamos, electrodo se ha ido investigando estas pilas y baterías de ion litio de níquel. Así, en forma general, trabajaremos. ¿De acuerdo? No se preocupen de que sea necesariamente carbón o coque el otro electrodo. Ustedes trabajen entonces en este grupo con pilas y baterías ion litio de níquel. Así considérenlo el tema para la primera parte. Ya vamos a, ¿no? En el trabajo que van a hacer, con seguridad ya vamos a ver el por qué, ¿no? Si no han visto la combinación con electrodo de carbón grafito, carbón coque, ¿por qué, no? Pero en la primera parte, véanlo de esa manera. Baterías de ion litio, ¿no? De níquel, así tómenlo, ¿de acuerdo? Está bien, Inge, gracias por la aclaración. No sé si algún otro grupo tiene alguna otra consulta o aclaración que hacer. Ingeniero, buenos días. Sí. Del grupo 4 de cinética electroquímica, le quería consultar para la parte 1 que hemos investigado que hay varios tipos de voltametría y voltametría cíclica, desde solución, voltametría de pulso, polarimetría y amperometría también hemos averiguado. Sí. Le quería consultar si para la parte 1 vamos a dar a conocer, digamos, como de manera general todos estos tipos. Bueno, en la introducción les sugiero que puedan dar un poco de este aspecto general, ¿no? Como les digo, ¿no? Las técnicas electroquímicas, ¿no? Para análisis especialmente, ¿no? Bueno, hay diferentes técnicas, como han visto en el grupo, ¿no? Lo pueden mencionar, ¿no? Pero ya para ir, digamos, decantando o profundizando un poco en la primera parte, ¿no? Nos concentraremos en voltametría, ¿no? Naturalmente, cuando hablamos de voltametría, puede ser voltametría simplemente o voltametría cíclica, ¿no? Entonces, ya ustedes toman voltametría, ¿no? Ambos aspectos, voltametría cíclica y amperometría, ¿no? Solamente las dos técnicas ya en el marco teórico general, ¿no? Rescaten entonces el marco teórico general
de voltametría y amperometría, ¿no? Y dejan de lado las otras técnicas, porque bueno, si no se les va a hacer demasiado ampuloso tratar de describir cada uno de ellos, ¿o no? Entonces, el objetivo al final, para la parte, digamos, 2, ustedes van a discriminar una de las dos técnicas, ¿o no? O incluso de voltametría, como ven, tienen voltametría y voltametría cíclica, ¿no? Y adicionalmente tendrían amperometría. Entonces, de las tres alternativas, una de ellas van a profundizar mucho más con las aplicaciones, todo eso, ¿no? Entonces, para la primera parte, como les digo, en introducción pueden describir, ¿no? En la parte, digamos, de análisis electroquímico, ¿no? Las técnicas que se utilizan en forma general. Ya para la descripción teórica, concéntrense en voltametría y amperometría, ¿no? Y dejamos para la segunda parte ya, digamos, profundizar mucho más una de las técnicas que ustedes van a describir la parte teórica, ¿no? No sé si está claro. Está claro, Inge, gracias. Bueno, si seguimos entonces con algún otro grupo, si tienen alguna aclaración o la forma como estén trabajando, simplemente para intercambiar, ¿no? Y mejorar la forma como van a trabajar. No hay ninguna otra aclaración que hacer entonces en los otros grupos, está todo claro. Bueno. Bueno, de todas maneras, el día miércoles, este miércoles, a modo de ir, digamos, viendo algunos aspectos más de la electroquímica, ¿no? Voy a ir mostrando, digamos, algunas aplicaciones y algunos trabajos que se han realizado en el instituto, ¿no? De tal manera que, digamos, pueda, digamos, tal vez apoyar, digamos, el trabajo que está haciendo cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, vamos a simplemente ir revisando algunos trabajos, ¿no? Que se han realizado, ¿no? De diferentes campos, ¿no? De la electroquímica. Eso, con seguridad, ¿no? Va, digamos, despejar alguna duda o ayudar el trabajo que están haciendo en los diferentes grupos. Muy bien, entonces ya estamos sobre tiempo, vamos a quedar ahí. Bueno, el siguiente miércoles vamos a hacer un intercambio y como les digo, voy a ir mostrando trabajos que se han hecho, ¿no? De tal manera que pueda apoyar el trabajo que están haciendo ustedes. No se olviden, el siguiente lunes, ¿no? Ya la primera parte del trabajo tienen que tener ya subido al Classroom el informe y la presentación también, cosa de que podamos compartir, digamos, ya a partir del siguiente lunes el trabajo que están haciendo en los diferentes grupos. Bueno, nada más de mi parte, hasta el siguiente miércoles entonces. Gracias, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta el miércoles.